Antes que nada, buenos días a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en esta sala de la Librería El Juglar, y a todos quienes están virtualmente con nosotros desde sus casas o en sus oficinas, presenciando esta charla que vamos a tener con Marisela Contreras, que es nada menos que la candidata a la jefatura de la delegación Tlalpan por el partido de la Revolución Democrática. De la Revolución Democrática. Muy bien. Marisela, eres muy joven, te ves muy joven, y eso da gusto porque casi todos los candidatos que han venido son muy jóvenes. Y justamente entre la juventud están los indecisos de este país, los que todavía no acaban de definir su voto. Y espero que esta circunstancia los oriente un poquito más, ¿no? Y se den cuenta de cómo están las cosas. Marisela, ¿cuál sería tu tarjeta de presentación verbal? Bueno, yo ¿Cómo te diría defines? que soy una mujer que está en la política desde hace más de 30 años, que soy de izquierda, que soy feminista, pero sobre todo tengo una vocación del bien común, del bien social, y de ser una mujer que le gusta comprometerse y cumplir sus compromisos. Que he tenido varios cargos de representación popular y siempre ha estado conmigo la obligación que me he dado de cumplir con mis electores y de llevar a cabo mi agenda política, que lucho por causas, no por puestos. Mira, qué bueno que me estás diciendo eso, porque esta de las preguntas que te iba a hacer es si tú tenías alguna experiencia en cargos de elección popular. ¿Cuáles han sido? Bueno, fui diputada local en la tercera legislatura, presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Fui diputada federal en la 60ª legislatura, presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Hoy estoy terminando como diputada local al frente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la Asamblea Legislativa. Entonces sí tengo ya una carrera larga. Empecé muy joven, como desde los 16 años en la Escuela de Enfermeras, que es mi primer carrera. Y pues después me afilié al Partido Comunista en el 79. Decíamos que era tan clandestino, pero tan clandestino que no lo encontrábamos, sino hasta que fue por su registro condicionado. Así es. ¿Y experiencia en la administración pública? Fíjate que sí, cuando ganamos con el ingeniero Cárdenas, en Tlalpan me tocó ser invitada a encargarme del programa de mujeres de la delegación. Entonces allí desarrollamos el primer programa del gobierno democrático en Tlalpan para protección de las mujeres, prevención de la violencia y el tema de los derechos y la protección de los menores también. Después, cuando gana Andrés Manuel, me invitan a trabajar al Instituto de las Mujeres. Yo soy directora de todos los centros integrales de apoyo a la mujer de las 16 delegaciones. Entonces también tengo experiencia en la administración. ¡Oh, qué bien! O sea, que solvencia en la administración y solvencia también en las cuestiones legales, en las cuestiones legislativas. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, esta es una buena tarjeta de presentación para ti. Vamos a entrar a los asuntos más importantes que considero yo. Yo veo 4 temas fundamentales y te los quisiera plantear. A mí me interesa como ciudadano, ¿verdad?, viviendo en esta metrópoli, como ciudadano, los asuntos de educación, de trabajo, empleo, de salud pública y de seguridad social. Quizás de ahí se desprendan otros, y uno en especial que al final tendremos que platicar sobre la cultura. Pero a lo mejor se desarrolla en alguno de estos puntos. ¿Por cuál quieres empezar, Marisela? ¿Cuál te interesa? Vayamos por el primero. ¿Cuál? Que fue ¿Educación? Educación. Venga. Bueno, mira, a mí el tema de la educación me importa muchísimo. Yo soy producto de la educación pública, en toda mi carrera desde el preescolar en escuelas públicas, mis hijos igual. Y entonces me ha tocado participar de las asociaciones de madres y padres de familia y atender el tema de la infraestructura y el mejoramiento de las escuelas, que es la parte que nos toca a nosotros como delegación.
buscar tener las escuelas donde van nuestras niñas y nuestros niños en las mejores condiciones. Los baños es como un punto negro que tenemos que atender, es decir, si las escuelas están en buenas condiciones, los alumnos y los maestros pueden trabajar mejor. Esa es una parte del tema de la educación, pero la educación es mucho más amplia y mucho más allá de las escuelas. Entonces, uno de mis ejes rectores transversales es el tema de la educación en la administración pública. Nosotros tenemos que hacer un trabajo desde la administración pública que lleve a que la ciudadanía sepa que no le estamos haciendo ningún favor, sino que ellos tienen derechos, ellas tienen derechos, y cuando se acercan a la autoridad delegacional es en ejercicio de esos derechos. Y entonces tener educación para la salud, de lo que nos toca en la delegación, educación para saber cuáles son los trámites que tienes que desarrollar en la delegación y cuáles son sus requisitos para que no caigamos en el tema de la corrupción, porque te falta un papel, porque te falta un detalle. Educación para que puedas tener un desarrollo armónico en tu delegación. Entonces, es decir, cada área de la delegación tendrá que hacerse cargo de la información que la ciudadanía requiere para tener un buen ejercicio de estos derechos ciudadanos. Muy bien. Oye, Marisela, sabemos que se administra centralmente la educación y las delegaciones, bueno, pues tienen que seguir los programas de la Secretaría de Educación Pública, o sea, es un asunto federal, pero ¿qué hacen ustedes para coadyuvar en la educación? ¿Qué programas tienen? ¿O piensas aplicar? Bueno, hay muchos sueños para desarrollar en la delegación. En primer lugar, yo creo que tenemos un vínculo fundamental con las escuelas, que son las asociaciones de madres y padres de familia. Entonces, de allí yo creo que podemos hacer un vínculo para desarrollar actividades de mejoramiento de la educación. Además, bueno, yo hice unas reformas legislativas que nos permiten vincularnos con las escuelas. Yo hice la ley de atención y prevención de la violencia escolar, donde se mandata a las delegaciones realizar acciones de información para la prevención de la violencia escolar. Entonces, yo creo que por allí la relación con las autoridades es muy importante. El papel del gobierno central y de la Secretaría de Educación nuestra va a ser muy importante para lograr esos convenios en los cuales nosotros podamos tener vínculos. Pero, por ejemplo, algo que para mí ha sido muy importante, es decir, yo quisiera ser como jefa delegacional la promotora de una escuela de títeres. Es decir, convocar a las jóvenes, a la ciudadanía que quiera aprender a hacer sus muñequitos, a hacer sus personajes con lo que tenemos a la mano, que aprendan a hacer sus guiones, que aprendan a hacer sus teatrinos, y después ese servicio regresarlo a la comunidad y regresarlo a las escuelas. Poder solicitar permisos para poder dar las funciones, pero que sean funciones y sean temas de interés, temas que formen, temas que eduquen a las niñas y a los niños en temas tan sencillos como lavarnos las manos, lavarnos los dientes, la convivencia escolar, la importancia de ayudar y democratizar las actividades en el hogar, en fin, son así, prevención de la violencia, relaciones de convivencia armónicas, allí. Oye, Marisela, en tu delegación a la que aspiras, hay grandes contrastes. Están los pueblos, que son costumbres muy arraigadas, que todavía la gente incluso puede ir a visitar y contemplar ese comportamiento todavía de pueblos, de estas culturas. Pero por otro aspecto también son comunidades muy rezagadas, y sobre todo en la educación. En tu delegación hay unas escuelas que hay que ver, ¿no? Que cuestan una fortuna, además entrar. ¿Está igualmente atendida toda la población? ¿Tiene toda la población acceso a la educación? Mira, yo creo que en este momento la infraestructura educativa está más o menos satisfecha. Hay escuelas, se han construido escuelas en estos gobiernos democráticos de primaria y de preescolar, en la zona de los pueblos precisamente, y creo que en este momento tenemos el acceso cubierto. Tenemos que mejorar las instalaciones porque tenemos escuelas de 40 años y más. Es decir, estamos hablando que en la zona de los pueblos hay, por ejemplo, en Topilejo, la Escuela Salvador Terco Escobedo tiene una parte que está catalogada como histórica, como un monumento, porque es una construcción de principios del siglo pasado. Incluso se hizo ahí alguna vez una película.
y entonces las personas de la comunidad dicen, nuestra escuela estaba en las películas. Pero a esto me quiero referir, que sí requerimos hacer en algunos casos el cambio de la infraestructura, porque ya es muy antigua, porque puede en algunos casos estar en riesgo, y obviamente allí la relación con la Secretaría de Educación Pública se vuelve obligatoria. Yo quiero ser una delegada que no solamente se dedique a administrar los recursos que le da el gobierno de la ciudad y lo que podamos tener, sino tener una actividad de gestora también para satisfacer las necesidades y traer recursos del gobierno federal, del gobierno de la ciudad e incluso, ¿por qué no?, de las instancias internacionales para atender las problemáticas de nuestra comunidad. Muy bien. ¿Qué otro tema quieres que abordemos de los 4 que planteamos? Y si tienes alguno tú, por favor, dímelo. Fíjate que me gusta mucho el tema de la salud. Yo fui enfermera, es mi primer carrera, y he estado en todas las legislaturas en la Comisión de Salud. Y me parece que la parte que nos toca a nosotros como delegación política de la salud tiene que ver con la educación y la prevención de las enfermedades. Tenemos una infraestructura propia de la delegación a través de las casas de salud o pequeños consultorios en comunidades, pero a mí me interesa mucho que este espacio sea atendido desde una perspectiva de la prevención de las enfermedades y educación para la salud. Y entonces allí hay muchos temas que para mí me parecen importantes, porque las delegaciones no tenemos que estar compitiendo con la Secretaría de Salud y prestando servicios pues, que le corresponden a una instancia que está específicamente para esa tarea. Allí mi labor sería coadyuvar con la Secretaría de Salud para que nuestros centros de salud estén en buenas condiciones, para que tengan medicamentos, para que los médicos atiendan con calidad y calidez, para que nuestros hospitales federales y los hospitales locales pues atiendan a nuestra población delegacional. Pero a nosotros, yo quiero atender al tema y al concepto de Tlalpan, una delegación saludable, y entonces hacer un trabajo desde nuestras casas de salud que vayan encaminadas a orientar sobre la salud sexual y reproductiva, sobre la importancia de los hábitos alimenticios para evitar la obesidad y el sobrepeso, que nos lleva a tener problemas de enfermedades crónico-degenerativas que resultan ser de un gran peso para las personas que las padecen y para sus familias, porque son enfermedades caras. Sobre todo de un gran peso, ¿verdad? Pues sí. Y entonces, bueno, un poco para mí la idea es por allí ir creando hábitos en las niñas y en los niños. Otro tema pues sería el deporte. Yo creo que nosotros tenemos que entrar a rescatar nuestros centros deportivos. Y en este primer año, vinculado con una delegación saludable, es equipar y modernizar los centros deportivos que ahora ya tenemos. Eso para mí es muy importante porque necesitamos tener acceso y facilitar que las personas desde la infancia hasta la edad adulta mayor puedan acudir a sus centros de salud, a centros deportivos a desarrollar sus actividades. Aquí hay un tema que ha sido de mucha controversia, donde yo planteé desde el año pasado mi posición en el sentido de no privatizar estos espacios, de no darlos en concesión a la administración privada, porque obviamente esto hace que se encarezcan los servicios y las cuotas de recuperación. El tema de las albercas es un tema que yo lo expuse en la Asamblea Legislativa, que forma parte de la agenda que estoy planteando para recuperar lo que ha sido concesionado, que son las albercas que se construyeron en la administración pasada, y recuperar ese sentido de la inversión. Cuando yo digo hay que hacer el mantenimiento de las albercas, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión. El gobierno no es una empresa privada y yo creo que nosotros tendremos que apoyar, obviamente en esta parte del empleo, a las empresas privadas para que inviertan, pero que inviertan sus recursos, que armen sus infraestructuras, es decir, no confundir el trabajo de lo que tienen que hacer las empresas privadas de lo que es el gobierno. El gobierno no es una empresa, el gobierno tiene que atender desde una perspectiva del desarrollo social todos estos problemas o todos estos asuntos de la administración de sus espacios públicos para el bienestar de la ciudadanía. Muy bien. Yo veo un aspecto aquí en esta cuestión de que se abren los centros donde poder hacer ejercicio, donde ir a practicar el deporte preferido y todo esto. Y van, y los jóvenes van, están llenos. Pero ¿y después qué pasa? ¿Hay alguna, o piensas tú hacer
algún programa para capitalizar, para administrar todo eso que se está produciendo también ahí, que es riqueza, que también es riqueza y que hay que saberlo administrar. No que se desperdicie únicamente en el puro gusto, la salud que te proporciona el ejercicio, sino que también se canalicen profesionalmente, que también pueda resultar como una oferta para todos los productores, para toda la gente que se preocupe de esto, que están las casas de deportes, que están los que venden ropa deportiva y todo esto que se pueden beneficiar. Mira, yo creo que se puede hacer una combinación. Es decir, hay servicios fundamentales que la delegación presta que no puedes concesionar, pero si tienes un espacio deportivo, pues concesionas la cafetería o das acceso para que las personas vendan su ropa deportiva, pero decir no el servicio fundamental que es que los niños vayan a nadar y que los programas gratuitos para las personas que tienen pocas posibilidades de pagar puedan acudir y que las personas puedan acudir, las personas mayores, pagando cuotas de recuperación. Entonces, yo creo que se pueden hacer una combinación y la delegación puede cumplir perfectamente bien su papel de promover a las microempresas locales o el desarrollo de la economía local. Y yo creo que eso puede ser. Y allí, pues vinculado, yo tendré próximamente una reunión con los empresarios, con las personas que invierten, que tienen sus negocios o que prestan servicios. Y pues estaremos viendo la manera de cómo podemos facilitarles la tarea y su trabajo. El tema de la corrupción y del pase de lo que se acostumbra a decir como charola, a veces incluso con personas que ni siquiera están vinculadas a la delegación, sino que saben el teje y maneje y llegan y sorprenden, son cosas que nosotros tenemos que acotar y que tenemos que parar de tajo. Entonces yo creo que en esta vinculación con los empresarios pues tenemos que buscar la manera de ayudarles a hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad de los locales, pues hacer verificaciones preventivas donde digan, a ver, te falta el extinguidor, ya estamos te falta en la falta la cuestión del salida empleo, de emergencia, te falta la salida de emergencia, tienes que mejorar estas condiciones y entonces dar un paso, ser preventivos, no llegar a decir, te vamos a clausurar porque no cumples con la norma o tienes problemas de protección civil, sino decirle, a ver, encontramos estas dificultades, para realizar estas correcciones tienes un mes y para las otras tienes 2 meses. Si tu trámite es muy largo, tienes hasta 6 meses. Y poder facilitarle a las personas que invierten sus recursos, que tienen sus negocios, poder tener toda su documentación en regla, porque son generadoras de empleo para nuestra ciudadanía. Y yo aquí quisiera a ellos proponerles 2 cosas, que nos ayuden contratando a personas jóvenes, y la otra, que nos ayuden contratando a mujeres mayores de 40 años. Oye, Maricel, ¿qué pasó con nosotros? Digo, ¿dónde nos dejan? Que nada más los jóvenes. Jóvenes y mayores de 40 años. Y a personas después de los 40 años. Mira, en Tlalpan hay aproximadamente el 27% de mujeres que son jefas de familia, que se embarazaron muy jóvenes y que tienen muchas dificultades. Digamos, el problema del empleo en México es un problema estructural, o sea, tenemos serios problemas, pero en términos de acciones afirmativas, si estamos diciendo que en el país hay 7 millones de jóvenes que no tienen acceso al trabajo, a la educación y además, pues yo creo que sería muy importante poder hacer una acción, no digo todas las plazas, pero sí dar una cobertura de un porcentaje de plazas para personas jóvenes y para mujeres que son cabezas de familia y que tienen 40 años y ya no nos contratan en ningún lado. Entonces son como acciones afirmativas, por supuesto que hay que hacer acciones globales y pues bueno, yo creo que hay muchos temas allí, el tema del empleo creo que es uno de los temas principales, una de las demandas fundamentales a quienes estamos dedicados a la política. Muy bien. ¿Ustedes tienen trato con las empresas, con algunas de las, porque hay unas muy importantes ahí en tu delegación? Vamos a entrar en contacto con todas, digamos, yo he tenido vinculaciones desde la Asamblea Legislativa para algunas cosas de normatividad, pero obviamente que la relación cambia en términos de estar al frente de la administración de la delegación, que además soy la primera candidata mujer y seré la primera jefa delegacional mujer en la delegación de Tlalpan, y entonces obviamente esto compromete. Nosotras hemos luchado durante muchos años y ahora pues nos tocó prácticamente obligar a los partidos a través de del marco legal
para los porcentajes de cuotas de género en los espacios de representación. Entonces hay ahí una visión, sí creo que las mujeres tenemos una percepción distinta de lo que es la política. Y a mí me interesa trascender por lo que puedo hacer en mi delegación. Voy a trabajar muchísimo. Estos espacios de representación son 3 años y entonces tenemos que buscar aprovecharlos lo más que se pueda para dejar y profundizar cosas importantes. Claro, claro. En el proyecto de nación de López Obrador está mucho el fomento de fuentes de trabajo, el fomento al empleo, pero sobre todo con calidad en el salario, ¿no? Con prestación de buena remuneración, que hay que levantar los salarios. Además es una exigencia ya de muchos grupos de financieros del país, ¿no? Que urge levantar, incluso han recomendado que se incrementen considerablemente los salarios para que se pueda soportar esta situación que se está viviendo en todo el mundo, y se pueda afrontar, ¿no? De una manera más adecuada. ¿Tú qué piensas hacer al respecto en tu delegación? ¿Puedes contribuir a esta política? Mira, yo creo que se puede contribuir, y sobre todo porque el doctor Mancera está planteando desarrollar un gobierno de vinculación con las delegaciones. Es decir, ¿cómo hacemos una mancuerna con el gobierno de la ciudad y las delegaciones para promover el empleo, para promover la mejora de la calidad de vida en el territorio? O sea, se está planteando de estas grandes obras que han sido necesarias en la ciudad y que se han llevado a cabo en estos 2 sexenios, regresar al territorio, regresar a las colonias, regresar a las delegaciones para su desarrollo. Y parte importante del desarrollo, pues obviamente tiene que ver con crear fuentes de empleo. Y lo ideal sería que pudiéramos empezar a ensayar cosas novedosas, como que las personas que vivimos en Tlalpan no tengamos que trasladarnos hasta Azcapotzalco para trabajar, ni viceversa, sino poder desarrollar actividades culturales, actividades económicas, de promoción de actividades de desarrollo que permitan abrir fuentes de empleo. Y si estamos pensando nosotros en esta idea del doctor Mancera, de hacer obra en la colonia, de prestación de servicios en las colonias, pues obviamente esto también creo que es una estrategia de abrir fuentes de empleo, y allí vamos a estar en esa mancuerna con el doctor Mancera. Muy bien. Seguridad pública. Seguridad pública. Mira, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en medio de las limitaciones que tenemos de no tener el mando los jefes y las jefas delegacionales. Pero creo que se puede hacer cosas importantes en términos de lo que las personas están percibiendo para su seguridad. El tema de la iluminación en las delegaciones es una gran demanda que hay que atender. Pero además esto va vinculado con que podamos comprar focos de buena calidad que no se nos fundan a los 3 días, sino que tú instalas una luminaria y dices, esta luminaria, por la calidad del foco que estamos metiendo, nos va a durar cuando menos 1 año y medio o 2 años. Que no se roben los cables de cobre, que ahora está tan caro y se los roban. Así es, o sea, tener todas estas medidas. Hablamos de senderos seguros, por ejemplo, las mujeres que transitan en las madrugadas a sus trabajos o que van a la lechería, hagamos senderos seguros, senderos iluminados. El otro tema que yo he trabajado desde mi posición de feminista son tener espacios también seguros para las mujeres, y aquí la ciudad ha empezado a tener buenas medidas en términos del transporte para las mujeres, donde evitemos los abusos, donde evitemos los maltratos. Hay que incentivar a las personas para que denuncien cuando son sujetas de algún delito. Pero regresando al tema, yo creo que la coordinación que se haga con la Secretaría de Seguridad Pública en términos de los patrullajes, los rondines, se han ensayado mecanismos en los que los comités ciudadanos han adquirido patrullas, pues que realmente esas patrullas que se adquirió con el recurso de la ciudadanía estén en la zona y en el perímetro para el que fueron adquiridas. Las delegaciones tenemos que presupuestar los recursos para tener pues los policías necesarios en términos de lo que nos toca a nosotros, de vigilancia de nuestros espacios públicos, de nuestras instalaciones en las delegaciones,
y por supuesto pues hay que tener una cultura de vinculación. Se solicita mucho el tema de las cámaras de video, de seguridad. Entonces vamos a establecer una relación con el gobierno de la Ciudad de México para decir, a ver, detectamos estos lugares donde necesitamos poner las cámaras. Estoy pensando en algo como los botones de seguridad o de alerta en las colonias que tenemos que vincular. Obviamente todo esto va vinculado a dinero, y cuando yo digo, no solo quiero administrar mi dinero, mis 1.500 millones de pesos anuales, pues hay que ir a hacer la gestión ante el gobierno federal y traer esos recursos que nos tocan en la ciudad. Cultura. Uy, ese ¿Qué es programas un de tema cultura muy tienen bueno. ustedes? Mira, yo quiero trabajar una propuesta cultural que se acerque a la ciudadanía. El trabajo de actividades comunitarias. Me ilusiona mucho tener nuestra propia orquesta en Tlalpan, infantil y juvenil. Ya como diputada etiqueté un recurso para eso que pues más o menos avanzó, pero es algo que tenemos que consolidar. En términos de cultura comunitaria, pues hay mucho que hacer, hay muchas expresiones culturales de música, de teatro, de pintura. Tlalpan es muy socorrido con una gran cantidad de personalidades de la cultura que viven con nosotros. La idea es ver cómo podemos reactivar. Me interesará mucho vincularme con las universidades, que tenemos muchas en la delegación de Tlalpan, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, y hay ahí un gran desperdicio. Fíjate que hay un gran trabajo en la universidad, cuando menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde tú y yo salimos, egresamos, y es un trabajo que se desperdicia, es otra riqueza que se está desperdiciando, que habría que buscar la manera de que esas cosas que ellos preparan y que hacen en música, danza, teatro, pintura, cantidad de cosas que se pudieran distribuir, que se pudieran observar en las otras delegaciones, que lo hicieran más itinerante, que fueran. ¿Tienes algún proyecto al respecto? Sí, yo creo que tenemos que entrar en comunicación con las universidades y que los muchachos que pueden hacer prácticas profesionales o servicio social pudieran incorporarse con nosotros. Tenemos una gran cantidad de infraestructura que tendríamos que estar aprovechando de mejor manera, pero sobre todo yo creo que una de las tareas fundamentales de la delegación es acercar la cultura a las colonias, a los barrios, a las unidades habitacionales, a las colonias. Sí tener actividades en nuestro centro político.